Mientras la crisis política va por un lado, la economía del país sigue empeorando. Kimberly-Clark se ha convertido en la sexta multinacional que suspende sus operaciones de manera indefinida en Venezuela debido a la dificultad para conseguir materias primas y a la restricción del acceso a divisas. Tras la intervención del gobierno en la planta de Maracay, la compañía dejará de producir por mes 33 millones de pañales, 27 millones de toallas sanitarias y 16 millones de rollos de papel higiénico. Cifras que se suman a los 900 trabajadores que se quedarán sin empleo. Recordemos que empresas como General Mills, Bridgestone y LATAM también dejaron de operar en Venezuela durante el primer semestre de este año. Pareciera que Venezuela sigue el camino de Cuba con el aislamiento comercial que empieza a dibujarse. Para esto nos acompaña y para analizar todas las implicaciones Ángel García Banch. Él es economista, director de la firma Econométrica. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde de NTN 24, Ángel. Gracias a ustedes por la invitación. Una más, Kimberly-Clark. ¿Qué hay detrás? ¿O es la misma historia de las otras empresas? Es exactamente la misma historia de otras empresas. Es un país que tiene un régimen que no permite operar a muchas de ellas, por lo menos dentro del marco de la legalidad. Entonces, muchas empresas sienten que sus términos de cumplimiento y que operar en Venezuela resulta sumamente riesgoso y por tanto deciden, yo no diría abandonar por completo el país. Todo el mundo sabe que en Venezuela tiene que ocurrir una reforma económica, no vamos a un proceso totalitario en el país porque esto es el siglo XXI, esta no es la Cuba de los años 50 del siglo pasado. Hoy hay teléfonos inteligentes, Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, sanciones y un conjunto de mecanismos para evitar que un totalitarismo impere. Y además, más importante aún, hay unos intereses descomunales, más de 400.000 millones de dólares, una parte no poco significativa de esta mala vida producto de los controles de cambio que está esperando para hacer inversiones en el país. Entonces, ciertamente, bajo esas condiciones, las transnacionales tienen un pie adentro, un pie afuera, muchas de ellas porque saben que en Venezuela se tiene que producir una reforma. El legado de Chávez tiene que darse al traste con él y se tiene que acabar con las mafias, el régimen que asigna los recursos en la sociedad con base al dedo de un burócrata, con base a la posibilidad de expoliar diferenciales de cambio y de precio para que grupos minúsculos y oligarquías se hagan millonarios a costa de 30 millones de personas, y restablecer su sistema de mercado que permita que quien aporte más al producto social sea quien más se enriquezca. Eso es lo que tiene que ocurrir en Venezuela y por eso las transnacionales sí se van, pero dejan un pie adentro. Ahora, Ángel, el tema del método, el tema de la manera como hacen esta ocupación. Es que estoy leyendo declaración de Osvaldo Vera, que es el ministro para el Trabajo y Seguridad Social, cuando el lunes pasado va a la planta de Kimberly-Clark, ubicada en el estado de Aragua, y abro comillas a lo que él dice cuando firma el decreto de ocupación inmediata. Y dice, empresa que sea cerrada, empresa que será ocupada y abierta para los trabajadores y el gobierno revolucionario. Es el método, es la manera en la que quizás muchos no entendemos por qué operan así, por qué hacen las cosas así. Bueno, porque es el sistema autoritario, es el sistema militar. Los militares no entienden de señales de precios, no entienden de sistema de mercado, no entienden que el sistema de precios puede fungir el rol de mecanismo de coordinación social, es decir, poner de acuerdo oferentes y demandantes. Entonces creen que la economía opera igual que opera digamos, el sistema militar, con base a la autoridad, con base a una jerarquía, haciendo llegar órdenes, haciéndolas bajar dentro del sistema y el esquema de jerarquías, y que eso va a poner de acuerdo o coordinar socialmente la distribución o la producción de un país. Eso evidentemente no funciona así. Las economías funcionan con base a señales de precios, a sistemas de mercado. Cuando los precios de las mercancías caen, la oferta obviamente tiende a disminuir, la demanda tiende a aumentar, etcétera, y cuando los precios de algo suben, entonces la oferta tiende a subir y la demanda termina cayendo. Es decir, a través de los mecanismos de precios se ajusta, digamos, la oferta y la demanda y se produce una coordinación social, es decir, se ponen de acuerdo oferentes y demandantes. Ellos creen que con fusiles, con órdenes, con la autoridad del Estado, con la autoridad
de una orden que es bajada de un general, un coronel, de un coronel, en fin, toda la jerarquía, pueden ellos coordinar socialmente la producción. Ellos van a tener que caer en cuenta, más temprano que tarde, que ellos tienen que poner, para resolver el problema del país, el problema de la anarquía, el caos, las colas, los saqueos, el estallido social que estamos viviendo en Venezuela, tienen que restablecer el sistema de precios. Y eso probablemente producto de todos estos 2-3 años de errores, se van a tener que dar cuenta, y más ahora que se le ha dado poder a Padrino López y que los ministros tienen que reportar a Padrino López, van a tener ahora que darse cuenta que hay un solo mecanismo para resolver esto, y es el mecanismo de precios, las señales de precios del sistema de mercado. Un totalitarismo, un régimen basado en una libreta de racionamiento que implique tener que fusilar a mafiosos, a gente que expolia hoy diferenciales de cambio y precio. Eso es muy costoso en términos de vidas humanas, en términos de represión, en términos de violación de derechos humanos. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Lo que tiene sentido es restablecer el sistema civil de mercado. Es decir, que los militares regresen a los cuarteles, garantizar el territorio, la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad, y que convoquen a los civiles que hagan una transición hacia el sistema de mercado con un proceso, eso sí, de subsidios directos, para que todos estos grupos de pequeñas mafias, de bachaqueros en Venezuela, logren sortear esa transición, es decir, puedan desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, estos actores hacer una transición política, económica y social hacia un nuevo régimen, un régimen que dé al traste con el legado de mafias que dejó Hugo Chávez en el país. Ángel, lo que sí es preocupante es el impacto que puede producir esto con Kimberly-Clark. Estamos hablando de papel higiénico, toallas sanitarias, pañales desechables, servilletas, productos que de por sí en este momento ya son difíciles de encontrar. Con el cierre, con la producción a media marcha, con lo que haya pasado directamente con Kimberly-Clark, sin lugar a dudas va a acentuar el problema. Definitivamente, y así con cada cierre, sin lugar a duda, eso afecta la disponibilidad del producto, aumenta la escasez, incrementa los precios, hace caer el poder de compra de los salarios en términos relativos con respecto a esas mercancías, y por supuesto disminuye el bienestar. Ahora, los militares creen que simplemente dando unas órdenes pueden enviar a unos sustitutos y tener una nueva gerencia que lleve a cabo el proceso productivo. Eso no es tan fácil. La gerencia requiere de conocimiento, requiere de experiencia en el sector, requiere de tener un know-how que no se consigue con una orden administrativa o enseñando unos fusiles o nada por el estilo. Entonces ellos van a tener que caer en cuenta, en la medida en que la situación de estallido social va creciendo, aumentando en el país, ellos van a tener que llegar a la conclusión más temprano que tarde que lo que están haciendo no funciona. Ellos no tienen el apoyo para meter un totalitarismo en Venezuela, y más bien hay el interés de que se produzca una reforma en un país que descansa sobre 200.000 millones de barriles de petróleo, tiene recursos humanos abundantes, y que puede hacer una reforma hacia una economía de mercado y ser un milagro económico si se toman las decisiones claves. Ahora a Vladimir Padrino López le corresponde decidir si sigue con un modelo militar de órdenes sobre la economía y sobre la política, o hace que los militares salgan de la política y de los negocios, de la economía, hacia los cuarteles, a garantizar lo que Thomas Hobbes llamó el leviatán, la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad. En palabras llanas, o específicamente, desarticular grupos de colectivos, de pranes, de paramilitares, de guerrilla que operan en el país, que cobran impuestos y vacunas a los productores, no solamente en los estados o las provincias del país, sino en la propia capital, en el propio municipio Libertador, grupos de colectivos que cobran un segundo impuesto por encima del impuesto formal o legal constitucional. Entonces, es garantizar el territorio, es garantizar la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad, el rol fundamental de las Fuerzas Armadas. No hay nadie que pueda jugar ese rol. No lo pueden jugar los empresarios, no lo pueden jugar los sindicatos, no lo pueden jugar los políticos, no lo pueden jugar la iglesia, no lo puede jugar la academia. Es a la Fuerza Armada que le corresponde el monopolio de la violencia
la garantía de la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad, la garantía de ese Estado de Derecho. Al final el Estado surge de la necesidad de garantizar los derechos de propiedad y es un rol fundamental el que le corresponde jugar a las Fuerzas Armadas. El llamado es para que Vladimir Padrino López, que es una persona que debe entender de estos conceptos, tome las decisiones para reencauzar a la Fuerza Armada, profesionalizarla y permitir una transición en el país. Ángel, no lo puedo despedir sin preguntarle por el tema del Citibank, que ha anunciado cerrar las cuentas de 2 de los principales bancos venezolanos en 30 días. Ante a ese anuncio ya Nicolás Maduro ha dicho que se trata del bloqueo financiero por parte de Estados Unidos y que hace parte de esa, según él, obsesión de nueva inquisición obamista, dice él. Eso es la respuesta de Nicolás Maduro al anuncio del Citibank. Muy brevemente, ¿cómo analiza el anuncio de este banco? Bueno, en primer lugar, si fuese algo de los Estados Unidos, entonces serían todos los bancos, no sería el Citibank nada más, sería el Chase Manhattan Bank, sería el Bank of America, todos los bancos en general de los Estados Unidos, los principales bancos al menos. No, es algo puntual del Citibank, el Departamento de Compliance o de Cumplimiento de Normas dentro del banco ha sugerido que es riesgoso seguir realizando operaciones con el Banco Central de Venezuela, el banco que emite la moneda nacional, y el Banco de Venezuela, que ya es un banco comercial universal en manos del Estado. Es el que se encarga, por cierto, de hacer buena parte o llevar a cabo buena parte de las transacciones en lo que se conoce como CIMADI. Es un mecanismo de oferta de divisas que tiene el régimen que es oficial. Es la tasa de cambio más alta, sin embargo que es opaca, es falta de transparencia, es decir, no se sabe quién transa a qué tasa. Nos dan un promedio, pero no nos dicen cuántas empresas participaron, no se sabe si transan todos al mismo precio o no, entonces hay opacidad. En un sistema de mercado a nadie le importa cuánto transa cada quien, todo el mundo sabe que todo el mundo transa al mismo precio y por tanto nadie se aventaja, ni hay un proceso de redistribución de ingresos o riqueza favoreciendo a unos pequeños grupos a costa de la gran mayoría. Entonces, esa opacidad y esa falta de transparencia puede haber conducido a que el Citibank, por normas de cumplimiento, haya decidido si se quiere cerrar la cuenta del Banco Central de Venezuela y la cuenta del Banco de Venezuela. Otro motivo podría ser que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, pueda estar participando en esas operaciones y probablemente haya algún tipo de transacciones que le puedan estar generando suspicacia al banco. Ahora, lo preocupante es si esto se extiende a otros bancos a través de los cuales también se manejan las reservas en divisas del Banco Central de Venezuela, porque hasta ahora CIMADI, que es opaco, falta de transparencia, por lo menos ha permitido controlar un poco la tasa de cambio del mercado negro y ha sido el mecanismo que últimamente ha estado más activo. Entonces, lo que se requiere fundamentalmente es garantizar la opacidad, la claridad de las operaciones, que haya transparencia, que se garantice que se acaba con la opacidad y que tengamos un régimen de cambio con una sola tasa de cambio, donde no siga siendo cierto que un pequeño grupo se haga multimillonario, millonario a costa de 30 millones de personas. En la medida en que transitamos en esa dirección hacia un sistema de mercado en el que el mercado fije la tasa de cambio y no un grupo de burócratas para hacer millonarios a grupos pequeños, entonces los bancos del exterior estarán dispuestos nuevamente a transar con bancos venezolanos, fundamentalmente bancos del Estado, el Banco Central de Venezuela y también la banca privada. Mientras tanto, tienen razones para preocuparse por temas de legitimación de capitales, inclusive por violación de las propias normas venezolanas de control cambiario. Entonces, esto es lo que observamos cuando vemos el caso de Citibank. Ellos tendrán sus razones en materia de normas de cumplimiento para cerrar las cuentas del Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela. Muy bien, le agradecemos a Ángel García Banch, economista, director de la firma Econométrica, por habernos acompañado estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Hasta luego. Gracias a ustedes.